¿Alguna vez has sentido que el día que debía ser el más feliz de tu vida se convierte, segundo a segundo, en una pesadilla de la que no puedes despertar? Imagina estar frente al altar, rodeada de flores costosas y gente influyente, luciendo un vestido que no elegiste, mientras la mujer que debería darte la bienvenida a su familia se encarga de recordarle a todo el mundo que tú no perteneces a su clase social. Esta es la historia de Fernanda, una mujer que descubrió que el amor puede ser ciego, pero el odio de una suegra tiene una visión perfecta. Quédense hasta el final, porque lo que Fernanda hizo cuando el video de su supuesta humildad se proyectó ante 500 personas es algo que nadie en esa hacienda podrá olvidar jamás. Fernanda creció en un barrio donde las calles no tenían nombre sino cicatrices, hija de Rosa, una costurera que perdió la vista puntada tras puntada, y de Manuel, un obrero que entregó su espalda a las fábricas de acero. Fernanda aprendió desde pequeña que el valor de una persona se medía en la resistencia de su carácter. Su casa era pequeña, de paredes descascaradas, pero siempre olía a café recién hecho y al almidón de las camisas que su madre arreglaba para la gente rica de la ciudad. Fernanda tenía un sueño: ser abogada. Quería defender a los que no tenían voz, a los que eran aplastados por los poderosos. Estudió bajo la luz de una vela cuando no había para pagar la luz y se graduó con honores gracias a una beca que defendió con uñas y dientes. Fue en la universidad donde conoció a Agustín de Alba. Agustín era el heredero de un imperio inmobiliario, un hombre que nunca había tenido que preguntar el precio de nada. Para él, Fernanda era un soplo de aire fresco, una mujer con fuego en la mirada y una inteligencia que lo eclipsaba. Pero para su madre, doña Julia de Alba, Fernanda era simplemente la hija de la costurera. Fernanda recordaba perfectamente el primer día que entró a la mansión de los de Alba. Sus pies, acostumbrados a los zapatos de oferta, se hundían en las alfombras persas que valían más que la casa de sus padres. Doña Julia la recibió en el gran salón, sosteniendo una taza de té de porcelana tan fina que parecía transparente. «Dime, querida», había dicho Julia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos gélidos. «Tus padres todavía viven en esa zona donde el camión de la basura no entra los martes. Debe ser tan pintoresco vivir en la sencillez extrema». Fernanda apretó los puños bajo la mesa, sintiendo la humillación arder en sus mejillas. Agustín, sentado a su lado, solo le apretó la mano y dijo: «Mamá, no empieces». Esa fue la primera señal de advertencia que Fernanda decidió ignorar. El silencio cómplice de Agustín ante la crueldad de su madre. Cuando Agustín le pidió matrimonio, bajo la luz de la luna, en una terraza privada de un hotel de lujo, Fernanda lloró de alegría. Pensó que el amor vencería cualquier barrera social, pero el compromiso fue el inicio de una guerra fría. Julia tomó el control total de los preparativos. Fernanda quería una boda íntima, en un jardín, con su familia y amigos cercanos. Julia quería un evento político. «Fernanda entiende que un de Alba no se casa en un patio trasero», sentenció Julia mientras revisaba una lista de invitados que incluía a senadores y empresarios. «Tú no tienes contactos, no tienes linaje, lo único que aportas es tu belleza pasajera. Deja que yo me encargue de darle a esta unión el decoro que le falta». Fernanda pasó noches enteras llorando. Sentía que su identidad se borraba. Su madre, Rosa, intentaba consolarla mientras cosía en secreto el vestido de novia que Fernanda realmente quería. Un diseño sencillo de seda blanca que resaltaba su figura sin necesidad de diamantes. «Hija mía», le decía Rosa con su voz cansada, «no dejes que te quiten tu esencia. Un vestido caro no cubre un corazón podrido y un vestido humilde no oculta una reina». Pero el miedo de Fernanda era más profundo. Tenía miedo de que Agustín, en el fondo, estuviera de acuerdo con su madre. Tenía miedo de que su origen fuera una mancha que nunca podría limpiar, incluso con su título de abogada colgado en la pared. Llegó el día de la boda. La hacienda de Los Ángeles estaba decorada con miles de orquídeas blancas importadas. El aire olía a dinero y a exclusividad. Fernanda se encontraba en la suite principal preparándose. Su madre había traído el vestido que ella misma había confeccionado con tanto amor. Era hermoso. De repente, la puerta se abrió de golpe. Doña Julia entró, seguida de 2 asistentes. En sus manos llevaba una copa de vino tinto, un vino espeso que parecía sangre. «Vaya, qué vestido tan artesanal», dijo Julia, acercándose a Fernanda. «Se nota que tu madre hizo lo que pudo con su presupuesto de costurera de barrio». «Es el vestido más hermoso del mundo porque lo hizo ella, doña Julia», respondió Fernanda con la voz firme pero el corazón acelerado. «Lástima que sea tan frágil», replicó Julia.
En un movimiento que pareció un tropiezo ensayado 1000 veces frente al espejo, Julia inclinó la copa. El vino tinto saltó por el aire, dibujando un arco escarlata antes de estrellarse contra el pecho y la cola del vestido de Fernanda. La mancha se expandió rápidamente, devorando la seda blanca, convirtiendo el sueño de Fernanda en un trapo sucio. «¡Oh, por Dios, qué torpe soy!», exclamó Julia con un tono de falsa angustia. «Fernanda, querida, perdóname. El estrés de la boda me tiene los nervios destrozados». Fernanda se miró al espejo y rompió a llorar. El trabajo de meses de su madre estaba arruinado a 1 hora de la ceremonia. «No llores, niña. No quiero que se te corra el maquillaje», dijo Julia, haciendo una señal a sus asistentes. «Como sabía que algo así podía pasar, he traído mi propio vestido de novia, el que usé hace 30 años. Es una joya de encaje francés. Es un poco antiguo y está algo amarillento por el tiempo, pero es 1000 veces mejor que esa baratija que llevabas puesta». El vestido de Julia era pesado, rígido y olía a naftalina. Era un símbolo de propiedad. Al obligar a Fernanda a usarlo, Julia estaba marcando su territorio. Fernanda, en estado de shock y por respeto a su familia, aceptó ponérselo. Caminar hacia el altar fue una tortura. El vestido de Julia le quedaba grande en la cintura y apretado en el pecho. El encaje amarillento picaba contra su piel. Mientras avanzaba por el pasillo central, Fernanda escuchaba los cuchicheos de las amigas de Julia. «¿Esa es la novia? Parece que salió de un museo de cera». «Pobre Agustín, tener que casarse con alguien que ni siquiera puede permitirse un vestido decente». Fernanda buscó la mirada de Agustín en el altar. Él la miró con una mezcla de lástima y desconcierto, pero no hizo nada, ni una sonrisa de aliento, ni un gesto de desaprobación hacia su madre. En ese momento, Fernanda sintió que el frío del mármol de la iglesia se le subía por las piernas hasta el corazón. Durante la ceremonia, el sacerdote hablaba de unión y respeto, pero para Fernanda cada palabra era una bofetada. Ella sabía que Julia había orquestado cada detalle para que ella se sintiera pequeña, insignificante, una intrusa en un reino de oro. La recepción fue un despliegue de opulencia obscena, banquetes de langosta, champán fluido y una orquesta que tocaba valses europeos. Fernanda estaba sentada en la mesa principal, sintiéndose como un trofeo de caza disecado. Agustín se levantó para dar un brindis, pero su madre le arrebató el micrófono suavemente. «Si me permiten, antes del brindis de mi hijo, tengo una pequeña sorpresa para todos ustedes», anunció doña Julia. «He preparado un video. Como saben, la familia de Fernanda es muy especial. Queríamos honrar sus raíces antes de que se convierta oficialmente en una de Alba». Las luces se apagaron. Una pantalla gigante descendió del techo. Fernanda pensó que vería fotos de su infancia, algo tierno. Pero lo que apareció en pantalla fue una humillación pública, grabada con dolo. El video mostraba imágenes del barrio de Fernanda, enfocándose en la basura de las esquinas, en la fachada descuidada de su casa. Luego aparecieron documentos escaneados, facturas de hospital vencidas de cuando su padre tuvo el accidente en la fábrica, avisos de embargo que la familia había recibido años atrás y una grabación oculta donde se veía a Rosa, la madre de Fernanda, aceptando un sobre con dinero de manos de uno de los choferes de Julia. La voz en off de Julia, grabada previamente, decía: «Aquí vemos la realidad de la que rescatamos a Fernanda, una vida de carencias donde la dignidad tiene un precio. Hoy, mi familia no solo gana una nuera, gana una obra de caridad. He liquidado todas sus deudas para que no tengan que volver a pedir limosna». El salón estalló en risas contenidas y murmullos de asombro. Los padres de Fernanda, sentados en una mesa al fondo, estaban hundidos en sus sillas, con los ojos llenos de lágrimas de vergüenza. Fernanda sintió que el mundo se detenía. Miró a Agustín, esperando que él detuviera el video, pero Agustín solo miraba su copa de vino, evitando el contacto visual. En ese silencio que siguió al video, Fernanda experimentó lo que los psicólogos llaman despersonalización. Se vio a sí misma desde arriba, una mujer joven, abogada, talentosa, atrapada en un vestido viejo que no era suyo, en una fiesta que no era suya, con un hombre que no tenía el valor de amarla frente al mundo. El dolor fue tan agudo que se convirtió en una extraña forma de claridad. Ya no había miedo, la humillación máxima ya había ocurrido. No quedaba nada que Julia pudiera quitarle. «No vas a decir nada, Agustín», susurró Fernanda, su voz apenas un hilo de viento. «Fernanda, mi madre solo quería ayudar. Fue un poco directo, sí, pero ahora tus padres están bien. No hagas una escena, por favor. Hay gente muy importante aquí. No hagas una escena».
Esas palabras fueron la última palada de tierra sobre la tumba del amor de Fernanda. Fernanda se levantó lentamente. El ruido de su silla arrastrándose sobre el suelo de madera resonó como un trueno. Caminó hacia el centro de la pista de baile. El reflector la siguió, pensando que iba a dar las gracias. Se acercó a doña Julia, que mantenía una sonrisa de triunfo absoluto. «Doña Julia, ¿me presta el micrófono?», pidió Fernanda con una calma que aterrorizó a los que estaban cerca. Julia, confiada en su victoria, se lo entregó. «Buenas noches a todos», comenzó Fernanda. «Han visto un video muy interesante. Han visto mi pobreza, han visto las deudas de mis padres. Y parece que a muchos de ustedes les ha causado gracia o lástima». Fernanda hizo una pausa, dejando que el silencio se hiciera pesado. Lo que el video no mostró es que esas facturas de hospital fueron por un accidente que mi padre sufrió trabajando en una de las fábricas de la familia de Alba. Fábricas que no tenían las medidas de seguridad básicas. El dinero que doña Julia entregó a mi madre no fue caridad. Como abogada, he revisado los registros de esa fábrica. Ese dinero era el pago de una indemnización que le debían a mi padre desde hace 10 años y que sus abogados habían bloqueado legalmente mediante fraudes procesales. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Julia palideció notablemente. Doña Julia pensó que estaba comprando mi silencio con ese dinero, pero lo que hizo fue entregarme la prueba final de su culpabilidad. Y sobre este vestido, Fernanda comenzó a desabrocharse el pesado encaje amarillento de las mangas. Usted arruinó el vestido que mi madre hizo con sus manos. Manos que están gastadas de tanto trabajar para pagar la medicina de mi padre, mientras usted usaba su fortuna para ocultar su negligencia. Ante la mirada atónita de los invitados, Fernanda comenzó a quitarse el vestido de novia de Julia allí mismo. Debajo llevaba un sencillo vestido blanco de lino, corto y elegante, que se había puesto como precaución. Se despojó de la tela vieja, que cayó al suelo como una piel muerta. «Agustín», dijo Fernanda, volviéndose hacia él, «me preguntaste si iba a hacer una escena. Esta no es una escena, es un final. Me enamoré de un hombre que creí que tenía la fuerza para construir un futuro conmigo. Pero hoy veo que solo eres un espectador de tu propia vida. No puedes ser el esposo de alguien si ni siquiera eres el dueño de tu propio silencio». Fernanda se quitó el anillo de compromiso y lo dejó caer dentro de la copa de champán de doña Julia. Fernanda caminó hacia la mesa de sus padres. Su madre, Rosa, estaba llorando, pero esta vez eran lágrimas de orgullo. Su padre, Manuel, se levantó y le tendió el brazo. «Vámonos de aquí, hija», dijo Manuel. «Aquí no hay ley, solo hay dinero». Mientras caminaban hacia la salida, Agustín finalmente reaccionó e intentó seguirla. «Fernanda, espera, podemos hablar», gritaba Agustín mientras la seguía por el jardín de la hacienda. Fernanda se detuvo cerca de la entrada, se giró y lo miró con una firmeza que Agustín nunca había visto. «Agustín, el perdón sin justicia no sirve de nada. Si realmente me amaras, habrías detenido ese video. No me busques. Quédate con tu fortuna y con tu madre. Yo me quedo con mi dignidad y con mi carrera. Y créeme, voy a usar mi título de abogada para asegurarme de que ninguna otra familia sufra lo que la mía sufrió en tus fábricas». Fernanda subió al viejo auto de su padre. Mientras se alejaban, ella no miró hacia atrás. Sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. No era la boda que había soñado, pero era el inicio de la justicia que siempre había buscado. La historia no terminó esa noche. El escándalo fue masivo. Como abogada, Fernanda lideró una demanda colectiva contra el consorcio de Alba por negligencia laboral y fraude. La reputación de doña Julia quedó destruida y tuvo que enfrentar juicios que duraron años. Agustín intentó buscar a Fernanda para pedirle perdón, pero ella ya no era la joven que él conoció. Fernanda se convirtió en una de las abogadas más respetadas del país, especializada en derechos laborales. Su empresa creció gracias a su integridad y su valentía. Años después, cuando miraba hacia atrás, no recordaba el vestido manchado de vino, sino el momento en que decidió que su voz valía más que cualquier herencia. La verdadera redención de Fernanda no fue ganar los juicios, sino darse cuenta de que la dignidad es el único patrimonio que nadie puede arrebatarte a menos que tú lo permitas. En la última escena de esta historia, vemos a Fernanda en su propio despacho, con sus padres sentados en sofás cómodos y seguros, viendo a su hija triunfar por sus propios méritos. Fernanda aprendió que las personas que intentan hacerte sentir pequeño es porque necesitan tu sumisión para ocultar su propia pequeñez. Al negarse a ser humillada, Fernanda no solo se salvó a sí misma, sino que salvó el honor de su familia. La moraleja es directa. Nunca permitas que el miedo a perder una posición o a una persona te obligue a sacrificar tu dignidad.
El amor verdadero nunca te pedirá que humilles a tus raíces o que guardes silencio ante la injusticia. Quien no te defiende en la tormenta no merece estar contigo en el sol. El valor de una persona no reside en su cuenta bancaria, sino en su capacidad de levantarse y decir la verdad, incluso cuando el mundo entero está mirando. A ti, que escuchas esta historia, ¿alguna vez has guardado silencio para no hacer una escena mientras alguien te faltaba al respeto? Recuerda que el respeto es la base de cualquier relación, y si alguien usa su poder para pisotearte, esa persona no es superior a ti, es simplemente más pobre de espíritu. No tengas miedo de dejar caer el vestido que otros te imponen y caminar con tu propia verdad. A veces, perder una boda es la única forma de ganar tu libertad.